los resultados electorales en Perú y en Colombia, hay una discusión incómoda pero necesaria sobre las izquierdas y las derechas. Aquí Araceli lo explica todo. En los últimos días se sumaron Perú y Colombia a la lista de países en la región que apostaron por la ultraderecha, con el triunfo de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, respectivamente. Y dentro de muchos análisis y explicaciones que veo sobre este giro político, no sé por qué siempre omiten mencionar que los gobiernos de izquierda que llegaron muchas veces con la promesa de traer justicia social, terminan siendo sumamente corruptos, algunos con vínculos con el crimen organizado y con poca efectividad para realmente impulsar la igualdad social. Entonces, muchas personas decepcionadas de que su calidad de vida no mejora y aumenta la inseguridad, votan por la opción que les promete que una política conservadora y de mano dura es la solución. Pero ojo, esto no es culpa de los votantes, es una consecuencia de los populismos tanto de izquierda como de derecha, los cuales dependen exclusivamente de tener un chivo expiatorio a quien culpar de las fallas de su gobierno, en lugar de hacerse responsable de sus acciones. La realidad es que los gobiernos, cuando se van a los extremos ideológicos de izquierda o derecha, pierden algo fundamental: el espíritu demócrata y la defensa de los derechos humanos. Porque a diferencia de lo que los populistas nos quieren hacer creer de que todo gira en torno a izquierda contra derecha, la realidad es que la teoría política de los derechos humanos nos demuestra que estos se han desarrollado a lo largo de la historia bajo ideologías tanto de izquierda como de derecha, como de centro. Yo sé que es muy difícil entender esto en el contexto actual de polarización ideológica, pero la derecha, cuando es moderada, no está en contra de los derechos humanos como tal. Más bien tiene un entendimiento más limitado de estos. Por ejemplo, cuando una derecha es verdaderamente demócrata, entiende que necesita que ciertos derechos sean garantizados para mantener una democracia liberal, es decir, los derechos políticos, como el derecho a votar, la libertad de asociación política, la libertad de prensa, etc. Estos derechos tienen bases de teorías como el liberalismo y el republicanismo. Por otro lado, los derechos económicos y sociales, que incluyen derechos como el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, etc., tienen una base teórica profundamente marxista. Y así otras corrientes teóricas han ido nutriendo la protección de nuestros derechos, como la teoría feminista y la teoría decolonial. Así que cuando yo escucho a alguien criticar exclusivamente al liberalismo o exclusivamente al marxismo, me parece absurdo. ¿Ambas tienen cosas cuestionables? Por supuesto que sí. Tanto la izquierda como la derecha tienen cosas que debemos de cuestionar y criticar. Pero para hacerlo es vital mantener el debate y la crítica en el marco de la democracia. Si nos ponemos a pensar, los líderes actuales de izquierda en América Latina y sus predecesores de derecha no son demócratas y no les importan los derechos humanos. Ayer tuve una conversación con alguien que me comentaba sobre el caso de México, que es muy grave, que el Instituto Nacional Electoral está cooptado por consejeros y jueces del partido oficialista Morena, autodenominado de izquierda, porque evidentemente se pierde la imparcialidad en las elecciones. Y me dice, ¿y tú todavía crees que la derecha es lo peor? Me quedé pensando que justamente el problema con los liderazgos de derecha radical que están surgiendo es que ellos tampoco creen en el Estado de Derecho, ni en la igualdad, ni en principios democráticos básicos. Entonces, si en este caso quitamos a Morena del poder y llega un gobierno de ultraderecha, realmente no garantiza que el INE o el Poder Judicial recuperen su independencia e imparcialidad. Y eso aplica para las instituciones de los demás países en América Latina. De verdad que urge que como sociedad exijamos mejores liderazgos mucho más allá de las etiquetas de izquierda o derecha. En México tendremos elecciones presidenciales en 2030 y a pesar de lo que estamos viendo en la región, estadísticamente el país aún no está en el punto de exigir un liderazgo de ultraderecha. A diferencia de lo que decía López Obrador y ahora Sheinbaum de que hay una derecha conspirando en su contra, México Elige sacó una encuesta donde decía que un 35% de la población se identifica de izquierda, 15% de derecha y casi 34% de centro. Hay muy pocas encuestas sobre la ideología política de la población mexicana, pero no debemos de perder de vista este punto de partida. Esta encuesta nos está diciendo que no dejemos que los discursos populistas nos engañen diciendo que hay una derecha amenazando al país, mientras Morena tiene bajo su control a nuestras instituciones. Y en general, sin importar el país en el que vivas, no dejes de cuestionar a tu gobierno sin importar la ideología. Si al final no están apostando por mejorar la democracia y los derechos humanos, es una red flag enorme. No porque Petro no tuviera un discurso de mano dura o antiderechos, significa que era un líder más preocupado por la protección a los derechos humanos. Que quede bien claro que en una democracia la izquierda y la derecha no son el problema.
El populismo, los extremismos y la corrupción sí lo son.